Abigail Gauna, Juan Ortigosa y Florencia Sosa te invitan a un espacio donde la psicología se encuentra con la vida, donde las preguntas importan tanto como las respuestas y donde cada palabra abre un nuevo pensamiento. Bienvenidos a Entre Sesiones. Hola, bienvenidos a esta tarde de martes. ¿Cómo estás, Juan? Buenas, ¿todo bien? Un gusto estar otra vez, otra semana más. Otra semana más. Bienvenida a la audiencia. Y bueno, como verán, hoy estamos sin Abby. Sí, ni de manera virtual. Ni de manera virtual, hoy nos abandonó Abby. Pero el jueves ya va a estar con nosotros de nuevo. Y hoy trajimos de nuevo un tema súper interesante para hablar, ¿no? Súper interesante, muy cotidiano. Uh-huh. La verdad que creo que muchas personas, bueno, como capaz que en todos los programas decimos esto, van a, Sí. a ver situaciones cotidianas que le van a hacer acordar a estos temas que vamos a estar hablando hoy. Así que, bueno, esperamos... Pasa que justamente uno de los objetivos del programa es esto de mostrarle a la audiencia cómo la psicología está atravesando Sí. absolutamente todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, es una frase que siempre decimos, pero porque es real. Claro. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo que parece súper básico, pero que en realidad es súper complejo. Y Tal cual. el programa de hoy se va a tratar de qué es comunicar realmente. Exactamente. Porque todos creemos que sabemos comunicarnos. Sí, porque hablamos todo el día. Hablamos todo el tiempo. Mandamos mensajes, opinamos de todo, más que nada los comentamos. argentinos. Sí, tal cual, tal cual. Ahora con las redes sociales, obviamente, potenciado Sí. al máximo. Discutimos Discutimos con otras personas en la vida real y en las redes, pero comunicar va mucho más allá que simplemente emitir palabras, ¿no? Claro, claro. Tiene muchos componentes y justamente desde la psicología nosotros entendemos que a la comunicación como un proceso continuo. No es algo lineal ni automático, obviamente, Uh-huh. y para que haya una comunicación intervienen varios elementos que son los que vamos a ir tratando hoy. Por ejemplo, un emisor, un receptor y un mensaje. Hoy día igual ya se habla más de un interlocutor en cuanto a en vez de hablar de emisor y receptor, porque justamente en un proceso de comunicación va a existir un ida y vuelta. Uh-huh. Una recepción de información, una formulación de una nueva idea y una nueva emisión. Entonces hablamos de interlocutores en este caso más que simplemente de un receptor y un emisor, Sí. que es más lo clásico de, no sé, una clase, una función, un espectáculo, lo que sea, donde se emite y se recepciona. Uh-huh. Y acá aparece algo súper interesante, porque muchas veces pensamos que el comunicar es solamente decir algo, Sí, sí, tal pero cual. en realidad entre lo que yo digo y lo que la otra persona entiende pueden pasar muchas cosas, se Sí, pueden sí. dar muchos malos entendidos. Sí, sí. Entonces, Lo que se considera como ruido, ajá, el ruido de la comunicación, ¿no? sí. Y entonces no se completa solamente cuando hablamos, sino cuando el otro interpreta esto que hablamos. Exactamente. Claro, en este proceso de recepción y, bueno, obviamente lo que habíamos mencionado en procesamiento, está esa interpretación subjetiva de cada persona sobre el mensaje que recepciona. Uh-huh. Y esa interpretación nunca va a ser neutra, por más de que se hable o se dé una respuesta, no va a ser neutra. Uh-huh. Está atravesada por la historia del otro, por su estado emocional del momento. Esto es lo que hablamos, no sé, de que si uno está empezó el día y dice, bueno, a mí se me terminó la yerba del mate hoy, entonces empecé el día y ya mis comunicaciones probablemente estuvieron condicionadas por eso, porque cambié mi rutina hoy. Uh-huh. Pero bueno, capaz que otras cosas que puedan influenciar en mayor o menor medida, que no tener para el mate, pueden Sí. existir esas interferencias, ¿no? en la rutina y condicionar justamente la comunicación, ¿no? Bueno, entonces, entre otras cosas también estaría la relación que tiene conmigo la otra persona y el momento en el que ocurre la comunicación. Por eso va a ser clave distinguir entre lo que yo digo y cómo lo digo. Son dos cosas totalmente distintas. Uh-huh. Dos personas pueden usar exactamente las mismas palabras, expresarse con las mismas palabras, la misma cantidad de letras, acentuación igual, todo.
pero al transmitir el mensaje ocurre esto completamente distinto. Ujú. Que lo vamos a hablar en un bloque específicamente Exactamente, de sí, esto. Más adelante sobre cómo las distintas formas de decir las cosas van a tener distinta interpretación. Tal cual, tal cual. Y para ir un poquito más profundo con esto de qué es la comunicación, capaz mucha gente no sabía que incluso cuando nosotros nos quedamos callados estamos comunicando algo. Sí, tal cual. Y Es acá, algo contraintuitivo. sí, y acá entra en juego esta diferencia entre lo que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Que bueno, el nombre medio que nos puede dar una idea, ¿no? De cómo ocurre. La verbal tiene que ver con las palabras que vamos a usar, con las frases, pero la no verbal va a incluir el tono de voz, las pausas que hacemos, los gestos que acompañan lo que decimos, Sí, tal la cual. postura corporal y la mirada o incluso el silencio. Si me quedo en Exactamente. silencio muchas veces estoy diciendo algo también. Claro, claro. Y muchas veces también la parte emocional del mensaje viaja por la vía no verbal. Capaz que eso es lo que más podemos identificar cuando queremos entender cómo se siente la otra persona. Lo que nos dice puede ser contradictorio, o sea, en realidad puede ir por otro. El clásico ejemplo de cuando le preguntas a alguien cómo estás y te dice, estoy bien. Ujú. Que justamente este ejemplo lo vamos a repasar ahora. Sí. Pero bueno, alguien que nos dice no pasa nada, y después cuando evalúas capaz esa parte de cómo está gesticulando, cómo se escucha su voz, los ojos, la mirada, te das cuenta de que por ahí está pensando en otra cosa, por ahí no está tan bien, o Sí no, o pasaba sí algo. pasa algo, claro. Ujú. Pero bueno, justamente eso capaz que lo entendemos más con la comunicación no verbal. Sí. Y en este punto es imposible no mencionar un poco de teoría de lo que nosotros Claro. vemos detrás de esto. Para posicionarnos un poco. Ujú. Que desde psicología siempre lo estudiamos desde la escuela de Palo Alto. Sí. Y especialmente hay un autor que es Paul Watzlawick que formuló un principio, varios principios Varios en realidad, principios. que son los axiomas de la comunicación. Claro. Y él dice que son como leyes dentro de la comunicación y una de estas es imposible no comunicar. Claro, la que mencionamos, es el primer axioma de la comunicación. Ujú. Y bueno, ¿qué significa esto, no? Un poco ya lo habías mencionado, Flor, Ujú. que incluso cuando no hablamos, nosotros estamos enviando señales que el otro interpreta. Sí. Hay un ejemplo que es el clásico, no sé, tipo, estás en el colectivo, te sentás en la hilera de dos personas y te das cuenta de que si la otra persona, vos le preguntás algo y no te responde, no es que te está diciendo que no quiere hablar, o sea, te está Ujú. diciendo que no quiere hablar, pero Sí, sin sin decirlo. decir nada. Sí. Justamente el silencio en este caso comunica, ¿no? Ujú. Y la distancia corporal comunica, mirar el celular mientras alguien nos habla también comunica, Sí. ponerse los auriculares capaz que sería como lo más actualizado a esta comunicación no verbal de estoy en la mía, Sí, no quiero hablar. no quiero hablar, Sí. claro. Después también está en posturas corporales, como cruzarme de brazos. Sí, sí, Otra cosa, responder en monosílabos. Tal Generalmente eso también nos está diciendo como que la otra persona no está muy Tal abierta cual. al diálogo. Si tardo horas en contestar un mensaje. Todo esto son cosas que construyen un significado que la otra persona puede interpretar de Claro. distintas formas. Y acá aparece algo que nos ayuda mucho a ordenar las ideas, que no es lo mismo informar que comunicar. Tal cual. Informar en sí es transmitir datos. Ujú, Nosotros hacemos informes, ujú. transmitimos datos, pero comunicar es transmitir un significado de estos datos que nosotros informamos, ¿no? Sí. Y significado, emoción, intención. Yo puedo informar diciendo, no me escribiste, pero comunicar implica cómo lo digo. Si lo digo con enojo, lo digo con tristeza, lo digo con ironía Sí, o con calma. sí. Y para esto, para que esto no quede solo en teoría, Claro. hoy vamos a usar muchos ejemplos, en realidad, Sí. durante todo el programa. Nos vamos a exponer un poquito. Nos creo vamos a yo. exponer, vamos a sacar nuestros dotes actorales. Vamos a usar una frase que es completamente neutra, Tal cual, que es está bien, tal cual. como habías dicho hoy. Pero vamos a decirlos con distintos tonos para que escuchen qué pasa. Encima, mucha gente nos está solo escuchando.
Sí, Así entonces que, va a ser ajá. como un efecto más potenciado, diría Sí, yo, sí. porque no tienen el factor de ver nuestro lenguaje no verbal, ¿no? Ujú. Pero bueno, podemos ir con esta frase de ¿estás bien? Primero, podemos decirlo como un ¿está bien? Sí. Ahí suena como tranquilidad, como que estás de Claro, acuerdo, ¿no? claro. Si yo digo como, está bien. Y ahí aparece como una cierta ironía, ¿no? Ironía se puede interpretar de que está bien, pero hay algo más que capaz querés comunicar en ese está bien que no lo estás diciendo, ¿no? Sí. También va acompañado de gestos faciales, De gestos faciales que son muecas. muy importantes. Ajá. Después si digo, está bien. Claro, bueno, ahí si te conocemos, Flor, nos damos cuenta que a Flor no le pareció nada lo que estás diciendo, lo que estás haciendo. Eh, pero bueno, s- capaz otro podría ser, no sé si me va a salir, A ver. está bien. No, capaz que no tanto, ¿no? La idea acá era transmitir un poco De de tristeza, tristeza, de ¿no? resignación. Yo creo Sí. que capaz que la tristeza es más acompañada por la gesticulación no verbal, ¿no? Ujú. Capaz que se entiende más, Sí. Por eso, cuando hay malos entendidos en nuestros vínculos, muchas veces no tiene que ver solo con lo que se dijo, sino con cómo se dijo y cómo fue recibido desde la otra parte. A veces discutimos por el contenido, pero en realidad lo que dolió fue la forma más que el tal contenido. cual. Y bueno, entonces, con esto que estuvimos repasando de ver cómo se puede interpretar de distintas maneras, Ujú. vamos a ir a la pausa para, bueno, escuchar un poco de música y Ujú. que reflexionen o piensen en cómo pueden cambiar las formas de comunicar según con qué está acompañado. Ujú. Vamos a la pausa y ya volvemos. Volvemos con más hits, más verano y la mejor energía del 2026. Fin de espacio publicitario. Volvimos, estábamos escuchando Tu cárcel de la versión de Morat, que es una canción bastante reversionada, Yo no los conozco. ¿no? Ahora la hicieron ellos y me gustó mucho esta onda pop, más pop. Los voy a Eh, buscar. sí, Los voy a buscar para escucharla. bueno. Ampliar un poco el repertorio. Ujú. Vamos a seguir hablando un poco del tema que nos quedó en el bloque anterior. Sí, 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 vamos a... Queríamos dejarle algunas preguntas para que vayan reflexionando a lo largo del programa, por lo Ujú. menos en este momento, Ujú. que son las siguientes. Cuando algo les molesta, ¿cómo suelen decirlo? ¿Lo dicen de forma directa? ¿Se callan? ¿Lo dicen con ironía? ¿O explotan cuando ya no pueden más? Sí. Acá, con estas preguntas, va a aparecer como un concepto muy importante del programa de hoy, ¿no? Sí, Que son justamente los estilos de comunicación. tal cual. Un estilo de comunicación en sí es un patrón relativamente estable. Bueno, vamos a hablar de ese sería como el estilo, ¿no? Ujú. De que se repita en un tiempo determinado. Ujú. Bueno, relativamente estable en la manera en la persona, de la que una persona Sí. expresa lo que siente, pide lo que necesita, pone límites o enfrenta un conflicto. Ujú. No es algo que decidimos cada vez desde cero, o sea, nosotros mantenemos este patrón relativamente en la mayoría, por lo menos, de nuestras comunicaciones, o en un gran porcentaje, y es una forma que se va construyendo con el tiempo. Sí. Cuando decimos patrón, nos referimos a algo que tiende a repetirse muchas veces. Es un concepto que siempre ocupamos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Por ejemplo, porque hay personas que frente a un conflicto se callan, otras que capaz explotan y empiezan a gritar, a levantar el tono. Tal cual. Después otras que tratan de explicar todo y terminan pidiendo disculpa aunque no tengan que hacerlo ellos. Y eso no es algo casual, es una manera en la que aprendieron a vincularse con los Claro, otros. una conducta que llevó tiempo que se forme de esa manera, Ujú. o tiene un motivo en sí. Y esto incluye en cómo nosotros usamos el lenguaje, pero también cómo usamos el cuerpo, justamente como lo veníamos mencionando. El tono, la mirada, incluso cómo toleramos o no el desacuerdo con la opinión de otra persona. Sí.
Y esto es importante recalcar que como todo lo que decimos acá, no son etiquetas fijas. Capaz son maneras que aprendimos, tendencias a hacer estas cosas. Sí, sí. Lo habitual, lo que conocemos, pero eso no significa como yo soy así y ya está. No, Claro. Siempre no hay hablamos cambio. en términos de, por ahí, capaz que probabilidades de que algo suceda, de una conducta, de que Sí. una persona se comporte de una manera determinada. Sí, Pero porque obviamente, siempre que algo es aprendido puede reaprenderse, puede cambiarse, modificarse. tal cual. Ujú. Y bueno, entonces, ahora, ¿por qué es importante detenernos con esto? Es la pregunta, ¿no? Ujú. Porque justamente los estilos de comunicación influyen directamente en la calidad de nuestros vínculos. En la pareja, en el trabajo, en la amistad o en la familia. Digamos, en todos los vínculos que tengamos durante nuestro día a día. Claro, porque como decía anteriormente, muchas discusiones no empiezan por el contenido, sino por la forma en la que se dice. Tal cual. Entonces no es lo mismo si yo tengo una discusión decir, siempre haces lo mismo Claro, y terminar ahí, que decir, cuando pasa esto, yo me siento de esta forma. claro. Entonces el mensaje puede apuntar a un mismo problema, pero el impacto va a ser distinto y las posibilidades de hablar más sobre el tema también son distintas. Sí, el desenlace en sí también va a ser distinto, ¿no? Ujú. Y cuando no somos conscientes de nuestro estilo de comunicación, podemos terminar reforzando dinámicas que al final nos terminan lastimando, ¿no? Sí. Por ejemplo, alguien que evita el conflicto puede acumular enojo durante años y alguien que reacciona con agresividad puede generar una distancia sin quererlo, Ujú. ¿no? Sí, sí. Entonces, básicamente esto de hablar de los estilos de comunicación no es una cuestión tan teórica, siempre traemos teoría, Sí. pero en este caso también lo vemos como una herramienta para entender por qué a veces no nos sentimos escuchados o por qué a veces casi todas nuestras conversaciones terminan en discusión. Claro. Es para entendernos un poco más a nosotros mismos. Y bueno, justamente esas preguntas nos van a acompañar de todo el programa. Sí, sí. Bien, Lo que no dijimos en el primer bloque fue la consigna. tal cual. La consigna de hoy, que está en la Académica 985 en Instagram, es: cuando algo te molesta, ¿qué haces primero? Y las opciones son: me lo guardo, exploto en el momento, cambio de humor y tiro indirectas, o busco un momento tranquilo y lo hablo. Claro. Para pensar, ¿no? Para pensar. Para pensar un poco en esto de los estilos, de la forma que uno reacciona ante una situación específica. Ujú. Sí. Bueno. Ahora y sí podemos continuar, ¿no? Con lo siguiente, que serían más específicos los estilos de comunicación. Ujú. Bien, después de esto de que es entender que comunicar es mucho más que solamente hablar, ahora vamos a meternos en algo más concreto, justamente es esto de los estilos de la comunicación y cómo solemos usarlos en la vida cotidiana. Sí. Bueno, como siempre traemos una base teórica, esto es algo que se habla mucho desde el modelo conductual y desde el entrenamiento en habilidades sociales, porque Sí. qué más importante que saber comunicarse para poder Sí, sí. socializar bien. Tal cual. Y especialmente se trabaja esto dentro de la terapia cognitiva conductual también. La idea central es que la forma en la que nos comunicamos no es fija, que tenemos un repertorio de conductas que vamos a aprender a lo largo de nuestra vida y que también se pueden entrenar para mejorarlas. Claro. Y hoy específicamente vamos a recorrer 4 estilos clásicos de comunicación que se estudian mucho desde este modelo conductual que mencionabas Ujú. y de entrenamiento en habilidades sociales. Que son, entonces nosotros cuando hablamos de lo que son los estilos de comunicación, no nos referimos solo a la forma de hablar, sino a los patrones relativamente estables, como lo habíamos mencionado, Ujú. y en cómo una persona expresa o no expresa sus necesidades, emociones y opiniones con los demás. Sí. Y obviamente, como decíamos, esto no son etiquetas fijas. Queremos que quede muy claro porque es como el tema de la otra vez de apego, que por ahí dicen, ay, yo me comunico de tal forma Tal cual. y ya se quedan dentro de esto y no es la idea. La idea es que lo escuchen y que digan, capaz sí me identifico más de esta forma y que eso los ayude a entender cómo se dan sus comunicaciones con las personas que los rodean. Tal cual. Sí. Bueno,
Por eso lo interesante de este modelo es que no busca clasificar a las personas, así como vos mencionás, sino aumentar la conciencia sobre cómo nos comunicamos y qué efectos tienen en nuestras formas de expresión en los vínculos, ¿no? Los estilos clásicos de comunicación, ahora sí, después de esta introducción no tan breve. Sí. Pusimos suspenso. Sí, sí. Son el pasivo, el agresivo, el pasivo-agresivo, que esta es una combinación, Sí. y el asertivo, por último. Esto del pasivo-agresivo es bastante escuchado, ¿viste? Sí. Es como, Sí, sí. no me hables De manera pasiva-agresiva. de manera pasiva-agresiva. Claro. O me tiró un comentario bastante pasivo-agresivo. Bueno, vamos a arrancar por el estilo pasivo, ¿sí? Sí. Acá la persona lo que hace es tiende a inhibir lo que piensa o lo que siente para evitar el conflicto o el rechazo con los otros. Y las características principales de este estilo son la dificultad para decir que no, evitar confrontaciones, priorizar al otro por sobre sí mismos y suele acumular malestar. Sí. Y esto está acompañado por la emoción predominante que suele ser la ansiedad o el miedo al conflicto, como decíamos. Sí, tal cual. Y la creencia subyacente, muchas veces, no en todas, muchas veces es, si digo lo que necesito, voy a molestar o me van a rechazar. Sí. Y esto trae consecuencias interpersonales, como por ejemplo, a corto plazo, que tengamos, sí, menos conflicto. Claro. Pero a largo plazo va a aparecer frustración, va a aparecer resentimiento, vínculos pocos claros. Claro. Por ejemplo, si decimos, che, ¿podés cubrirme el turno mañana? Y ahí la respuesta capaz sería, sí, bueno, está bien. Medio dudoso. Sí. Sí. Dudoso, incómodo, es como que me estás comprometiendo a algo Sí. que... No puedo decirte que no. Claro. Sí. Bueno, vamos al otro extremo, que es el estilo agresivo. Y acá la persona va a expresar lo propio, pero va a hacerlo de una manera que invada o que no considere mucho a la otra persona. Claro, características de este estilo son el tono elevado, las interrupciones, la imposición de una idea o de algo en específico y poca escucha sobre todo. Y como se podrán imaginar, la emoción predominante va a ser la ira. Tal cual. Ujú. Y la creencia de fondo muchas veces es, si no me impongo, termino perdiendo yo. Sí. Y si lo vemos de forma interpersonal, capaz puede tener resultados inmediatos en formas de reaccionar de las otras personas que sí le dan ese lugar, Claro. capaz con disgusto por la forma en que lo dice. Entonces eso va a generar un deterioro en los vínculos, una distancia emocional, que haya conflictos recurrentes porque no sabemos Claro. cómo puede reaccionar la otra persona ante Sí. algo Sí, sí, que sí. le digamos. Sí, sí. Por ejemplo, una A persona ver. dice, necesito que mañana venga sí o sí. Y la otra le puede responder, bueno, pero avisa antes, siempre lo mismo con vos. Se nota el choque, ¿no? Sí. Entre dos ideas totalmente opuestas que Sí. a los dos nos perjudican, ¿no? Sí. Y al final terminamos comunicándonos los dos de manera agresiva. Sí. Por más y- que capaz yo no me comunique de esa forma con todo el mundo, Claro. pero cuando te siento vos como un ataque, Sí. devuelvo ese ataque. Ocurre una defensa como a modo de ataque, ¿no? ujú, sí, Y al final lo que aparece en esto no es diálogo, sino que termina siendo un choque nomás. sí, Yo opino, vos opinás. sí. ¿Qué hacemos con eso? Después, el siguiente estilo particularmente interesante, porque la agresión no va a aparecer de frente, como en Tal este último que dijimos, Tal sino cual. que va a aparecer de una manera más discreta, más indirecta, Sí, sí, y este sería el estilo pasivo-agresivo. claro. No es algo explícito. Ujú. Las características suelen ser la ironía, el sarcasmo, silencios prolongados y cumplo pero con enojo. Sí. Y justamente el enojo reprimido es la emoción que va a estar de fondo de todo esto. Sí, tal cual. Y la creencia subyacente, como estábamos viendo las creencias subyacentes, en este Ujú. caso es no puedo decir lo que me molesta, pero tampoco lo voy a soltar. Sí.
Y esto en la relación con las otras personas genera mucha confusión porque el mensaje verbal y el mensaje emocional van por carriles distintos. Claro, al final es como que no... El que en ese caso está recepcionando el mensaje es... ¿Qué interpreta? ¿Qué termina interpretando, no? Ujú. Por ejemplo. ¿Pudiste terminar con el informe? Sí, como siempre, lo hice yo. En este caso, podemos ver cómo Florencia no está queriendo confrontar de manera directa para decirme que yo haga mis informes. Sí. Pero el malestar, de cierto modo, se está filtrando igual. Ujú. Es como que si a mí me interesa saber interpretar lo que Flor está pensando en ese momento, voy a darme cuenta de que me está tirando esa indirecta. Pero no es... o sea, está generando este clima pasivo-agresivo, ¿no? Sí. Y por último llegamos al estilo que cuando hablamos de habilidades sociales es el considerado más saludable, que es la comunicación asertiva. Sí. Que se habrá escuchado mucho hablar de este también. Sí, está muy en moda o en socialización en las redes, ¿no? Ujú. Que ojo, asertivo no es ser duro ni decir todo sin filtros, que por Ujú, ahí muchas se veces confunde. claro, se confunde con eso, Ujú. sino que es poder expresar lo propio respetando al otro. Ujú. Y las características son la claridad, justamente, el respeto, el contacto visual adecuado Tal y cual. la capacidad de decir que sí y que no. Claro. Y la emoción predominante suele ser la calma o la seguridad. Sí. Son las personas que tienen este estilo van a pensar como mis necesidades importan, pero las del otro también van a importar. Tal cual. Bien, bueno, estos son los modos de los estilos de comunicación que Ujú. pudimos, que tomamos para traerles. Sí. Ya los desarrollamos bastante, yo creo que cada uno puede capaz que identificar. Ya deben estar pensando, a ver pensando, de qué conte- manera me estoy... Claro, y también identificar a qué va también la consigna, ¿no? La Ujú. consigna que planteamos hoy. Sí, sí. Pero bueno, estos son estilos, obviamente, capaz que tampoco son puros. Uno puede reaccionar de una manera más asertiva en un momento, más agresiva o pasiva-agresiva en otro momento, Ujú. dependiendo del contexto siempre. Sí, sí. Lo que sí, en el próximo bloque vamos a hacer es meternos en por qué, aún sabiendo esto, muchas veces igual nos cuesta comunicarnos de una manera distinta. Si Ujú. vimos que por ahí lo asertivo es Lo más- ideal. lo ideal, ¿por qué seguimos comunicando de una manera pasiva-agresiva? Ujú. Bien. Tema interesante para el próximo bloque. Ahora vamos a escuchar un poquito de musiquita. Los invitamos a seguir participando en la consigna y ya volvemos. ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudias materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dáchari, título oficial, UGD, comprometidos con tu futuro. Acá estamos de vuelta, estamos escuchando Fever Dream de Alex Warren. Otro que no conozco. No conocía ningún tema. Esta canción es nueva encima. Y él es también nuevo artista. Ah, bueno. Sí. Yo te voy a pasar una playlist. Sí, tengo que armarme una playlist para empezar a conocer un poquito más de la música. Sí. Bueno. Y en el bloque anterior estuvimos hablando de los estilos de comunicación desde Sí, sí. un poco más del lado de la teoría, aunque hicimos ejemplos. Sí, sí. Y ahora queremos bajar todo más a tierra con algo que suele ayudar a mucho a quienes nos están escuchando, que son escenas cotidianas, ¿no? Sí, sí. Esas que podrían pasarle a cualquiera y que probablemente ustedes digan, esto me pasó en algún momento y puedan verse identificados. Tal cual. Y la idea va a ser muy simple. Justamente vamos a contar algunas situaciones frecuentes de pareja, amistades, trabajo, familia, Ujú.
Y en cada una vamos a observar cómo cambia el resultado, el desenlace de este que mencionábamos después de una comunicación, y según el sentido o el uso que se le dé a las herramientas de comunicación, ¿no? Sí. Y teniendo en cuenta esto de que no se trata de que sea perfecto, ni de juzgar cómo nos comunicamos cada uno, sino de empezar a registrar estos matices que pueden hacer la diferencia, porque a veces las cosas que decimos o la forma en la que lo decimos complican nuestros vínculos. Vamos con la primera situación. Imaginemos una persona que está muy cansada después de un día largo, pero su pareja le propone salir con amigos. Claro. Desde un estilo pasivo, la persona puede responder algo como, sí, vamos, no pasa nada. Aunque por dentro capaz está súper agotada o no tiene ganas de hacerlo. Claro. ¿Y qué suele pasar ahí? La pregunta, ¿no? Que la salida ocurre, pero la persona va a esta salida molesta, tensa, desconectada, y el conflicto no aparece afuera, pero se va acumulando adentro. Por ahí esto que habíamos mencionado, se va acumulando con el tiempo y en un tiempo prolongado termina desgastando el vínculo. Claro. Sí, porque además está como la oposición de la culpa de decir que no vas a ir, pero el sentir que te estás traicionando a vos mismo si aceptás cosas que no querés. Claro. Bueno, después, en cambio, desde una comunicación asertiva, la respuesta podría ser: hoy estoy bastante cansada y prefiero quedarme en casa. ¿Te parece si lo dejamos para otro día? Sí, termina siendo la misma situación. El desenlace, lo que cambia no es solo la frase, sino el posicionamiento subjetivo, ¿no? En la versión asertiva lo que aparece es esta coherencia entre lo que la persona siente y lo que está tratando de comunicar. Sí, y está cuidando el vínculo y a sí misma. Y a sí mismo, sí, sin dejar de lado. Entonces, obviamente esto va a ir acompañado de alivio en lo emocional, porque no hay que sostener una escena que no coincide con nuestro propio estado, con nuestro propio deseo de lo que queremos hacer o no. Sí, tal cual. Hay que también respetar capaz que esos ciertos límites que uno tiene que poner, ¿no? Según lo que uno piensa. Ahora podemos ir con otra escena común. Dos amigas quedan de encontrarse y una llega bastante tarde. Desde un estilo como pasivo o agresivo, pasivo-agresivo en realidad sería. Desde un estilo pasivo-agresivo, la que espera puede decir con ironía: ah, llegaste. Yo total no tenía nada que hacer. Pero este tipo de frases suelen generar una incomodidad, ¿no? Sí. Por más amigas que sean. Sí, sí. Porque no hay un reclamo directo, pero sí hay un clima tenso en lo que la otra persona puede percibir, Claro, aunque no siempre sepa cómo responder a eso. claro. Desde un estilo asertivo en esta misma situación, por ejemplo, puede plantearse así como: cuando llegas tarde me siento que me estás dejando plantada. La próxima podés intentar ser más puntual, o pueden intentar serlo. Y ahí el malestar se va a nombrar, se va a decir qué es lo que me está haciendo sentir lo que hace la otra persona, sin atacar. Claro. Y la diferencia central radica en que la ironía confunde. Yo creo que esto igual se ve mucho porque cuando uno capaz entra en confianza con un amigo, bueno, a mí por lo menos me gusta utilizar bastante la ironía, como no en sentido serio, pero es como así para reírnos. Utilizar la ironía me parece un buen recurso. Pero obviamente cuando uno quiere comunicar algo de manera seria, termina confundiendo. El mensaje llega totalmente desvirtuado, ¿no? Estoy repensando todas nuestras comunicaciones. Bueno, que sepas que no hace referencia a... Se sinceraba acá, no, mejor no. Mientras que por otro lado, a diferencia del estilo pasivo-agresivo, de esta ironía, la asertividad lo que hace es ordenar, ¿sí? Cuando el mensaje es claro, el vínculo tiene más chances de repararse en ese sentido. Sí. Porque además baja mucho la necesidad de que el otro adivine lo que nos está pasando. Sí, tal cual. Es como que capaz que el pasivo agresivo espera que le leamos la mente. Sí, sí, de alguna forma sí. De alguna forma. Pero bueno, ahora podemos pensar uno en el ámbito laboral.
Una persona recibe tareas siempre a último momento y desde el enojo acumulado responde de esta manera agresiva. Y dice, así no se puede trabajar con vos, siempre haces lo mismo. Este tipo de respuesta suele activar una defensa inmediata del otro, como decíamos hoy. La conversación se va a desplazar del problema en concreto y va a haber un choque entre las dos personas. Sí, y por otro lado, desde este registro asertivo, la misma situación podría plantearse de la siguiente manera. Cuando recibo tareas sobre la hora, me cuesta organizarme, ¿sí? O sea, es pensar de esta manera. Cuando recibo tareas fuera de horario, puedo tratar de organizarme, pero me cuesta. ¿Podemos coordinarlas con más anticipación? Sería una pregunta asertiva. Sí. Y el foco se pone en la necesidad de que uno necesita del tiempo para poder realizar una tarea laboral de manera adecuada y no en el ataque de estar reclamando algo que uno piensa que le corresponde, ¿no? Sí. Además, en esto de la asertividad, viste que en todas las correcciones que damos a los ejemplos de otras comunicaciones, se ve esto de explicar cuál es mi lógica de por qué te estoy pidiendo lo que te estoy pidiendo, para que la otra persona pueda entenderlo mejor también. Claro, esa es la diferencia fundamental. No organizar. Dejar por interpretar algo que nosotros estamos queriendo comunicar o pensando, ¿no? Sí. Lo que pasa con la agresividad es que va a descargar tensión en el momento, pero va a empeorar el clima a mediano o largo plazo. Y la asertividad, en cambio, lo que hace es aumentar la probabilidad de cooperación. La otra persona va a decir, bueno, sí, tiene razón, él necesita más tiempo para organizarse. O no le va a importar. No, bueno. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Sí. Bueno, pero bueno, a eso hace referencia justamente de plantear las distintas posibilidades que se pueden dar en una comunicación. Vamos con la última escena. Sí. Una persona siente que siempre debe cumplir con los encuentros familiares, aunque esté saturada. Desde un estilo pasivo puede decir, sí, voy como siempre, mientras por dentro se siente cada vez más agotada. Tal cual. Y con el tiempo, esa acumulación justamente suele transformarse en cansancio crónico o en estallidos que aparecen de golpe y sorprenden a todas las personas que están observando esto. Y al final, capaz, pasa mucho tiempo con esta pasividad tratando de evitar conflictos y después cuando se desenvuelve el conflicto es peor. Es peor, claro. Desde una comunicación asertiva en este caso, podría decir la persona algo como, este domingo necesito descansar, pero el próximo sí podemos vernos. Entonces el vínculo se va a sostener, pero sin el autoabandono de la persona. Exactamente. Sin dejar de lado lo de uno, ¿no? Acá aparece algo clave, ya que no estaba ahí, yo le voy a marcar las cosas que son claves, ¿no? Este es un guiño al programa anterior que ahí estaba con todas las cosas que eran claves, marcándolas. Poner un límite no es alejarse del vínculo. Muchas veces, justamente, lo que permite el vínculo es esto. O sea, lo que permite que el vínculo se vuelva más saludable es eso, poner los límites. Sí. Y emocionalmente aparece esta sensación que te decía de equilibrio interno, porque estoy equilibrando lo que me pasa a mí con mantener un vínculo sano con el otro. Sí. Y si algo nos muestran estas escenas que estuvimos planteando, es que la comunicación no solo es para transmitir información, o sea, no es solo transmitir información, perdón, es una forma de posicionarnos frente a los vínculos que tenemos. Y esto de aprender a comunicarnos de una manera más asertiva tampoco significa hacerlo perfecto, porque encima, si aprendimos a comunicarnos de manera agresiva durante toda nuestra vida, tal cual, ahora nos va a costar hacer como todo el análisis de no, voy a parar un poco, voy a pensar lo que me pasa y decirle a la otra persona bien, con buenas palabras y con buen tono. Sí. Entonces, lo importante de poder identificar en qué estilo estamos es justamente esto, de ver qué cosas podemos ir cambiando, aunque sean chiquititas, aunque sea de a poquito, en la forma en la que comunicamos nuestras necesidades, nuestras emociones a los otros, para que se nos pueda entender mejor
Sí, sí. y que no dé lugar a malas interpretaciones. Sí, o también en cómo se comunican las otras personas con nosotros. Ujú. Poder saber por dónde va la mano, ¿no? Sí, sí. Ahora, en el próximo bloque, vamos a meternos con una pregunta clave. Ujú. Clave. Clave. Y es la siguiente. ¿Por qué, aún entendiendo todo esto, a veces nos cuesta tanto comunicarnos de manera asertiva? Ujú. Muy importante. Como dije, es algo que cuesta cambiar, los tipos de comunicación, ¿no? Sí. Bueno, mientras vamos al corte, los invitamos a escribirnos qué es lo que les hace pensar este tema. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, al 3764-727704 y a seguir participando en la encuesta que tenemos en la Académica 985 en Instagram, que seguramente si están prestando atención van a ir identificando qué respuesta está vinculada a qué estilo de comunicación, ¿no? Claro. Un poco. Claro, claro. Así que bueno, esperamos su participación, vamos a escuchar un poco de musiquita y ya volvemos. Cada canción cuenta una historia. Este verano 2026, escribí la tuya con nosotros. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Estamos otra vez para el bloque. Estábamos escuchando música, no les voy a decir de quién. Era Risk It All de Bruno Mars. Yo ya no sé para qué le dije a Flor que no conocía los temas. Ahora me está dando unas clases entre cortes. Así, Ahora entre Juan quiere bloques. que sigamos el programa Sí, derecho voy a- sin pausa, Sí, le sin estaba música. diciendo que voy a decirle a Piero que nos deje de hacer el programa de largo nomás porque si no... Bueno, tenía que comentarle algo del álbum de Bruno Mars que trajo de vuelta boleros y música latina. Comentarles porque por ahí alguno de la audiencia entiende todo lo que me dijiste. Todas las cosas que te dije. Bueno, es para que sepan, también tenemos que informar de música Sí, actual, tal ¿no? cual. Bueno, pero también tenemos que informar de psicología. Decir, lo que nos trae todos los martes y jueves de 4 a 6. Sí, lo más importante. Y en este bloque vamos a hablar de dónde aprendemos a comunicarnos, ¿no? Porque venimos Sí. hablando mucho de la comunicación, de los estilos de comunicación para quien se une recién. Pero esto es algo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, como decimos siempre y como todo. Entonces, vamos a ver que los estilos de comunicación no es que nacen porque sí, sino que se van a aprender, se van a moldear y se van a consolidar a lo largo de todo nuestro desarrollo. Sí, sí. Vimos cómo el comunicar es una conducta que hacemos todo y hacemos todo el tiempo, pero tenemos un autor que es Albert Bandura que nos habla de cómo es algo que se aprende por modelado, así lo llama él, ¿no? Sí, tal cual. Grande Bandura. Se Un emocionó grande. Juan porque nombró un conductista. Gran conductista. Nos habla, Bandura, nos habla de el aprendizaje social Ujú. y explica que no aprendemos solo con refuerzos, sino observando también a los otros. Sí. Primero vamos a ver cómo se comunican nuestros cuidadores. Y eso se va a convertir en nuestro patrón. Entonces, por ejemplo, si en nuestra casa se gritaba para resolver conflictos, la agresividad va a ser algo que esté normalizado para la persona. Tal cual. Si el conflicto se evitaba, se va a aprender que es mejor quedarse pasivo ante las peleas. Ante las peleas, ¿no? claro. Y incluso muchas veces esas personas cuando salen de ese círculo dicen como, qué raro cómo se comunican Sí, las otras se personas. sienten incómodas cuando están justamente en un vínculo distinto, como habíamos Ujú. mencionado, las distintas familia, trabajo, Ujú. amigos. Se encuentran con situaciones diversas porque cada uno aprendió de una manera distinta a relacionarse y se sienten incómodos en ese tipo de lugares. Ujú. Sino también si se castigaba la expresión emocional, se inhibe el registro interno de lo que sentimos, ¿no? Ujú. Esto por ahí es como, bueno, justamente decir, no hagas algo de esa manera.
Y así tenemos muchos ejemplos, hay infinidad de ejemplos, pero en ellos se puede ver cómo no elegimos nuestro primer estilo de comunicación, sino que lo vamos absorbiendo del entorno. Ujú. Y aparte, relacionando un poco con lo que veíamos antes, en cada familia hay normas invisibles, Sí. como, por ejemplo, no se contradice a los mayores, Todo lo implícito. ajá, o el enojo es una falta de respeto, Tal si cual. llorás sos débil, o acá las cosas se dicen siempre de frente. Claro. Y estas frases que capaz no son dichas, pero son manejadas dentro de la familia todo el tiempo, forman o construyen permisos y prohibiciones emocionales en los más chiquitos de Sí, la sí. familia. Vamos a invitar a la audiencia a pensar. Entonces, más preguntas para que se hagan. Pensar más, seguir pensando. A seguir pensando. En tu casa, ¿se podía decir que no? ¿Había lugar para el desacuerdo? ¿Se hablaban las cosas o se barría todos los problemas bajo la alfombra? ¿Le ignorábamos? ¿Fingíamos demencia, como se dice? Y Fuerte, sí, fuertísimo. sí. Bueno, esto está bueno justamente porque a veces pasa que el funcionamiento familiar no es cuestionado. Ujú. Y está todo tan normalizado que si no tenemos las preguntas de frente, nunca las vamos a pensar. Sí. Y justamente por eso me parece súper importante que presentemos estos cuestionamientos, porque a veces hay cosas en nuestra comunicación que fallan, pero que no nos damos cuenta si alguien no nos lo señala. Tal cual, tal cual. Esa tercera perspectiva o vista desde afuera, ¿no? Es lo que también nos permite darnos cuenta, en cierto modo, Ujú. de lo que está sucediendo. Y además de lo que aprendimos en la casa, están las experiencias que vivimos, ¿no? Sí. Porque cada vez que atravesamos una situación que nos marcó, una burla, un castigo, un abandono, una crítica fuerte, nuestro cerebro, nosotros en general, aprendemos algo, ¿no? Aprendemos qué mostrar, qué callar o cómo reaccionar la próxima vez. Sí. Y tenemos que tener en cuenta que estas experiencias significativas que pasan en nuestra infancia o incluso en nuestra adolescencia van a ir moldeando nuestras respuestas frente al conflicto. Sí. Entonces no vamos a reaccionar al vacío, sino que vamos a reaccionar desde lo que alguna vez nos funcionó. Esto Sí, también lo sí, decimos siempre. lo repetimos en cada uno de los programas, pero bueno, es lo fundamental, ¿no? Ujú, La raíz de donde se parte. ujú. De nuevo vamos a traer algunos ejemplos. Dale con los ejemplos, ¿no? Sí. Para que la audiencia justamente pueda, o sea, ustedes puedan entender mejor a qué nos referimos. Por un lado tenemos un caso de un niño que fue ridiculizado cuando habla, Ujú. y esto se repite varias veces. Probablemente tengamos después un adulto que se calla o que le cuesta comunicar sus ideas, justamente porque aprendieron, o sea, porque aprendió a hacerlo, que al hacerlo pueden humillarle, ¿no? Claro. Después otro ejemplo que tenemos es el de los niños que tomaron el lugar de padres desde muy chiquitos, que se hicieron cargo de cosas que capaz no le correspondían, pero que supieron resolver solos siempre situaciones de adultos. Claro. Entonces probablemente cuando esos niños sean adultos no van a saber comunicar cuando necesitan ayuda, porque nunca Sí. pudieron hacerlo cuando eran más Sí, chicos. sí. Nunca dieron el lugar a la práctica. Ujú. Y esto son solo algunos ejemplos de cómo lo que vivimos va dejando huellas que forman, en la forma en la que nos nosotros nos expresamos. Ujú. Y viste que hasta ahora hablamos más que nada de la familia, Sí. ¿no? Que en psicología nosotros decimos que el círculo de socialización primaria es la familia porque son las primeras personas con las que nos comunicamos, con las que interactuamos, pero no son las únicas personas. ¿Qué pasa después? Y bueno, aunque muchas veces nosotros pensamos que todo empieza y termina en la familia, Ujú. hay otro escenario enorme que también moldea nuestra forma de comunicarnos y que son la escuela y los grupos sociales. Sí. Los amigos, que son la segunda familia que se dice. Ujú. Pero bueno, Cuando salimos de este ámbito familiar, vamos a entrar en espacios donde empezamos a probar quiénes somos frente a otros.
Y ahí Sí. se puede producir este choque que decíamos antes. Vemos Sí. cómo se comunican fuera de lo que Sí. estamos acostumbrados. Claro, esa incomodidad, ¿no? Sí. Y aprendemos a qué es lo que funciona y qué no de lo que traíamos. Claro. De ese repertorio comunicacional que tenemos nosotros, Ujú. vamos viendo, no sé, se pueden imaginar capaz la cajita esa de juegos que es con formitas, que vos vas encajando el triángulo en el triángulo, la Sí. estrellita en la estrellita. Y capaz que nosotros salimos de nuestra casa con un montón de triángulos y solo hay cuadrados en Ujú. en la comunicación que tenemos con nuestros amigos. Sí. Y bueno, tenemos que moldear un poquito. No es que no se pueda, no es que nos quedamos atriangulados, Se sino puede. que es moldear esa cantidad de triángulos o por lo menos agregar algunos cuadrados Ajá. en ese repertorio. Ujú. Y ahí podemos encontrarnos, por ejemplo, con un grupo donde el sarcasmo, justamente esto que mencionábamos, a Florencia le pasó conmigo, es la forma habitual de vincularse y eso se puede reforzar la ironía como mecanismo, ¿no? Ujú. O también, alguien expuesto al bullying puede hacer que se vuelva muy callado o por el contrario, muy reactivo. Sí. A veces nuestro estilo de comunicación no es un rasgo de personalidad que también puede ser visto de esa forma, Sí, sino sí. que es una estrategia de supervivencia que funcionó dentro de un contexto. Por ejemplo, en esto que decías recién de alguien que está expuesto al bullying, ¿no? Sí. Por mucho tiempo. El problema es, como siempre decimos, que estas cosas que nos protegieron capaz cuando íbamos a la secundaria, cuando teníamos 13, 14 años, Sí, sí. no nos van a servir cuando tengamos 30 y estemos en un ámbito totalmente diferente, en un ámbito laboral o tratando Sí, sí. de hacer nuestra propia familia, donde tenemos que crear otra vez una nueva forma de Sí, comunicación. sí, las dinámicas van a ser distintas según el contexto, eso es lo fundamental. Sí. Ahora vamos a ver por qué todo esto que venimos mencionando no se queda solo en conductas, va formando creencias profundas sobre quién soy, qué lugar tengo en el vínculo. No es solo una forma externa de hablar, es la expresión de cómo me veo, qué creo que los demás van a hacer y qué pienso que merezco. Ujú. Esos 3 aspectos fundamentales. Sí, muy importante. Claves. Claves. Entonces, podemos tener en cuenta acá que el que calla muchas veces no calla porque no tenga nada que decir, Claro. sino que porque cree que no debería decir esto, o el que grita muchas veces no grita porque le gusta el conflicto, grita porque cree que si no se impone ante los otros, lo van a Sí. pisar, Sí, sí. lo van a pasar por arriba. Ahora cobra un poco más de sentido esto que mencionábamos de los estilos de comunicación, ¿no? Ujú. Donde el agresivo no es que quiera justamente ser agresivo e imponer algo. Sí. Esto da... O sea, guarda como este sentido de... No me impongo... O sea, ¿quién me va a defender a mí? Ujú. ¿Quién va a defender mis ideas, mi postura, mi forma de pensar? Sí. Pero bueno, vamos a la pausa, dejándolos con una pregunta para hacerlos pensar. Otra. Ya es una mala costumbre nuestra, ¿no? Sí. Hacer pensar en la gente. Hacer pensar a la gente. Nada, bueno, hay que pensar. Sí. ¿Reconoces en tu estilo de comunicación algo similar con alguien de tu infancia? Sí. Pregunta clave. Recuerden que comunicarse, como decíamos desde hoy, no es solo hablar, es repetir o transformar la historia que aprendimos sobre cómo se van a resolver los conflictos, cómo se dice lo que sentimos o cómo nos expresamos con los otros. Sí, Y con esta pregunta, capaz nos damos cuenta muchas veces que, yo siempre digo esto y capaz es algo que yo escuchaba que mi abuela lo decía de esta forma, ¿no? tal cual. O cuando me enojo y peleo, actúo muy parecido a mi papá. Sí, sí. Y ahí es ver también, comparar con, bueno, cómo me hacía sentir esas interacciones que tenía con esas personas, Sí, sí. si yo sentía que eso ayudaba a la comunicación o no. Es repensar un montón de cosas. Surgen Sí, muchas preguntas sí, a sí. raíz de la pregunta que vos dejás. Así que, bueno, nos vamos a una pausa en esta tarde medio gris, de mucho calor. Medio gris, medio soleado, medio... Sí. Puede medio ser, pasivo-agresivo. puede ser que llueva. Está pasivo agresivo. No está entendiendo, no se está comunicando muy asertivamente el clima. Ya es clásico en nuestra Misiones. ciudad, en Misiones en Sí, general. sí. Hacen 28 grados, parece más. Sí.
y marca tormenta. Hasta ahora, por lo menos acá en el centro, no llovió. Bueno, mientras tanto, también, aparte de la tareita de pensar en esta pregunta, le dejamos la tareita de participar en la encuesta que hicimos en nuestro Instagram, la Académica 985, y de escribirnos al 3764-727704 si tienen preguntas, consultas, sugerencias, temas de los que quieran que hablemos en otras sesiones, iba a decir, en otros programas. En otros programas, sí. Ajá. Que también nos interesa saber qué quiere conocer más la audiencia desde la psicología, ¿no? Sí. Bueno, repetimos la pregunta entonces. Sí. ¿Reconoces en tu estilo de comunicación algo similar con alguien de tu infancia? Y con esto sí, nos vamos al corte. Vivimos en un mundo cada vez más conectado, donde la tecnología transforma nuestra forma de comunicarnos, aprender y trabajar. En ese escenario, los ingenieros en informática son protagonistas del cambio. En la Universidad Gastón Dachari, la carrera de Ingeniería en Informática te brinda los conocimientos y las herramientas para liderar proyectos de software, diseñar y administrar sistemas de información, garantizar la seguridad de los datos y crear innovaciones tecnológicas para empresas y comunidades. Un ingeniero en informática de la UGD está preparado para enfrentar los desafíos del presente y crear el futuro digital que necesitamos. Más información en ugd.edu.ar. Anímate a dar el paso. Tu carrera profesional empieza hoy. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachari te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar, con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Volvemos con más hits, más verano y la mejor energía del 2026. Fin de espacio publicitario. Bueno, ¿qué estamos escuchando, Juan? Ahora sí, creo que de los temas que estuvimos escuchando, este lo conozco, es Yo no sé mañana, de Luis Enrique. Muy bien. Gran tema. Sí. Bueno, volvimos. Estuvimos hablando de un poco de ejemplos sobre cómo se dan los estilos de los comunicación, estilos. Uh-huh. los tipos de comunicación. Sí. Y ahora vamos a hablar sobre qué emociones sostienen cada estilo de comunicación. Que ya lo estuvimos mencionando en los bloques anteriores, pero vamos a adentrarnos un poco más a esto. Porque si el estilo de comunicación es la forma externa, la pregunta sería ¿qué emoción lo va a sostener por dentro? Claro, que fuimos mencionando un poco también sobre esto, por lo menos dando algunos indicios. Uh-huh. Porque nadie comunica desde el vacío, ¿no? De la nada misma. Uh-huh. Siempre hay algo que va a estar como empujando esa manera de hablar, aunque no siempre tengamos esto identificado. Sí. Y esto es muy importante porque muchas veces creemos que el problema es cómo hablo, pero en realidad lo que nos está desbordando es la emoción y por eso nos sale de la forma en que nos sale lo que decimos. Ajá. ¿Se entendió? ¿Qué emoción estás sintiendo ahora? Que no te estoy entendiendo. No, mentira. Se entendió. Pero bueno, justamente la emoción desborda y bueno, eso hace que la comunicación sea de una manera, sea condicionada, ¿no? Uh-huh. Si pensamos en los estilos que vimos antes, vamos a repasarlos un poco, el pasivo, el agresivo, el pasivo-agresivo y el asertivo, por último, podemos empezar a notar que cada uno suele estar sostenido por una emoción predominante. Uh-huh. Vamos otra vez por parte. Vamos por partes. Vamos con el estilo pasivo primero. Muchas veces lo que va a aparecer en el estilo pasivo es el miedo, como habíamos dicho antes, que es generalmente miedo al conflicto, miedo al rechazo de las otras personas, a que las otras personas se enojen con lo que podemos responder o también a perder los vínculos que tenemos. Entonces, vamos a hacer una escena simple.
No la vamos a actuar, la vamos a relatar. Para tu tranquilidad. No, está bien, está bien. Ya soy un actor profesional igual. De este programa salgo así con el título. La escena. Tenemos un amigo que hace un comentario que me molesta y estamos adelante de otros amigos. Ujú. ¿Qué diría alguien con estilo pasivo en este caso? No pasa nada, está todo bien. Pero, ¿qué está pasando por dentro de esa persona? Probablemente enojo o tristeza, Ujú. a nivel emocional, por lo menos. Sí. Pero el miedo a incomodar es más fuerte que la necesidad de expresar lo que siento. Y el cuerpo muchas veces acompaña esto con, por ejemplo, garganta cerrada, presión en el pecho, bueno, tensión en el pecho, sensación de quedarse sin palabras. Sí, sí. El cuerpo de alguna forma va a responder o exteriorizar si es un malestar que se Sí. repite muchas veces, ¿no? Como yo en el primer programa, no podía ni hablar. Y ahora... Y ahora no paro de hablar. Y el mensaje interno suele ser algo como, bueno, mejor no hacer lío, o si Sí. digo algo voy a quedar como una exagerada. Claro, Em, son todas estas creencias. Ujú. Supuestos subyacentes creo que se Sí. les llama cuando son condicionales. Sí, sí. Si yo hago esto, tal cosa. Ujú. Y el problema con esto es que la emoción no va a desaparecer, sino que se va a acumular y capaz pueda aparecer en otro momento. Entonces va a aparecer como distancia hacia esta Sí. persona que me hizo sentir mal, como irritabilidad cuando, Sí, sí. cuando respondo, cuando hablo, o incluso como explosión, que es esto que decía en el bloque anterior, capaz mantengo un modelo pasivo por mucho tiempo y después cuando exploto realmente. De verdad, y Ujú. con todo. El siguiente, vamos a pasar al estilo agresivo. Ujú. Acá el enojo, por supuesto, es mucho más visible, pero algo interesante es que muchas veces el enojo es la emoción secundaria y que debajo puede haber miedo, inseguridad o sensación de amenaza. Esto que mencionábamos de, si no me defiendo yo, ¿quién me va a defender? Entonces capaz que es miedo o amenaza a que no se respeten mis límites. Ujú. Y pensamos en la misma situación, ¿no? El amigo hace un comentario que molesta. ¿Versión agresiva? Siempre haces lo mismo, ¿no podés dejar de burlarte? Ah, sí. Acá el mensaje interno puede ser... perdón, me perdí. Me quedé pensando en la actuación. Bueno, Acá el mensaje interno puede ser, si yo no marco un límite fuerte, me pasan por encima. Ya lo mencioné antes, pero bueno, de vuelta, ahora con el ejemplo, ¿no? ujú, Y el cuerpo está activado, ¿no? Pulso acelerado, tono elevado, gestos más rígidos y una reacción de defensa prácticamente, Sí. o sea, en totalidad, ¿no? sí, El sistema nervioso termina estando en alerta. Esto que venimos hablando del sistema de la ansiedad con la vía neurohipófisis adrenal, ujú, con la liberación del cortisol, el sistema nervioso simpático, contrayendo los vasos sanguíneos para una circulación más acelerada, más rápida, preparando los músculos, tensándolos para la acción. ujú. Imagínate lo mal que le puede hacer una persona que mantiene una comunicación agresiva todo el tiempo, ¿no? Sí. Para pensarlo también. Sí, digamos, si tenemos que pensar al cuerpo como otra cosa, digamos, capaz que separada de uno mismo, decimos lo que le está haciendo al cuerpo, ¿no? Sí, Le está dando información de que es una situación de peligro. sí, Sabemos que no estamos separados del cuerpo, sí. Somos pero todos una unidad. a modo de ejemplo, Sí. estamos charlando de... Ajá. Bueno, y algo importante a recalcar acá es que el enojo en sí no es el problema, porque, como decimos, no hay emociones que sean buenas o malas, y el enojo es una emoción válida también, es una señal de que algo nos dolió, Sí. pero el punto es cómo expresamos Tal las cual. cosas. Entonces, si lo convertimos en ataque, el vínculo se va a tensionar, puede ser que yo lastime al otro con la forma en la que reacciono también. Y a veces, como dije, la persona agresiva no es lo que busca la pelea en sí, sino que está buscando sentirse segura de alguna forma. Y lo Sí. hace mediante esta agresión. Mediante esas herramientas. Ajá. ¿Vamos con el siguiente? Vamos. El estilo pasivo-agresivo, la combinación. Ujú. ¿Me vas Y- a hacer actuar otra vez? No sé, la verdad.
Vamos a ver, lo voy a pensar. Por lo menos mientras no me hagan actuar a mí. Vamos bien. Es interesante este estilo porque la emoción no se expresa directamente como lo que habíamos mencionado antes. Aparece la ironía, bueno. Sí. Es ese, no pasa nada, pero el tono va a cambiar. Entonces aparece no pasa nada. aparece la ironía, justamente. El sarcasmo se va a instalar y tenemos otra escena para ejemplificar esto. A ver. El amigo cancela un plan. Ujú. Y ahí contesta con un... No, tranqui, total, no tenía nada importante que hacer. Ahí hay enojo, pero no hay confrontación directa. Ujú. Estamos expresando de cierto modo, pero con ironía no se expresa directamente. Sí, Muchas veces lo que sostiene este estilo de comunicación es el resentimiento. sí. ¿Qué pasa? Que justamente está mucho, en este estilo de comunicación está mucho el tono con el que se dice. Porque Sí. puedo decir lo mismo, es como, no, tranqui, igual no tenía muchas cosas que hacer. Claro, son dos formas, son dos formas distintas de Ajá. expresar ideas Sí. distintas. Sí, sí. Porque, justamente lo que sostiene este estilo, repasando lo que había dicho, es el resentimiento. Porque la persona siente que no puede confrontar con la otra persona abiertamente, con el otro interlocutor abiertamente. Ujú. Entonces la emoción lo que hace es buscar como una salida lateral. Sí. Y esto suele generar la confusión que venimos diciendo en el otro. Sí, Porque el mensaje va a terminar siendo ambiguo. Es como que te estoy diciendo una cosa, pero la forma en la que te estoy diciendo, los gestos con lo que acompaño eso, son contrarios sí, a lo que digo. tal cual. Y eso desgasta muchísimo los vínculos porque la otra persona tiene que estar todo el tiempo interpretando, diciendo, ay, ¿será que me quiso decir esto? ¿Será? Sí. ¿Y si yo hago esto, va a reaccionar de esta manera? Ujú. También Bueno. eso, como una hipervigilancia, ¿no? Claro, Sí. hipervigilancia de lo que técnicamente la otra persona no dijo. Ujú. Y bueno, por último, no vamos a decir que es el mejor, pero tipo es él, capaz que el que consigue El los que mejores resultados, Sí. que es el estilo asertivo, y muchas veces este estilo se confunde con ser tranquilo, y no necesariamente. Se puede estar enojado y ser asertivo al mismo tiempo. Ujú. Bastante, parece contradictorio en una primera vista, Ujú. pero no. Vamos en esta misma escena que habíamos planteado, que es el amigo cancela. ¿Cuál es la versión asertiva? Me dio bronca que me cancelaras a último momento, pero entiendo que puede pasar y me gustaría que la próxima vez me avises antes. Sí, cambia totalmente. Ujú. De las otras tres alternativas que vimos de la misma situación, Ujú. acá hay una emoción, pero de cierto modo hay regulación, y la diferencia justamente central no es sentir menos, sino que es poder sostener lo que yo siento, poder demostrarlo, ¿no? Sí. Sin atacar ni anularme. Y esto implica tolerar cierta incomodidad en parte, Sí. porque decir lo que sentís no siempre es cómodo Sí, sí. y requiere más o menos tolerancia emocional Sí, sí. en las distintas personas. Muchas veces es como... La incomodidad surge de esto de tener que afrontar lo que te está pasando realmente y decirle al otro. Sí, Porque muchas sí, veces sí. ya solo pensar nosotros, me está pasando esto, es difícil Sí. reconocerlo. Imagínense decirle al otro, me está pasando esto, necesito que me entiendas y que me Claro, ayudes. y que des una respuesta distinta, ¿no? Ujú. A la que... Sí. Algo interesante es que el estilo que mostramos no siempre coincide con la emoción real que uno tiene, ¿no? Ujú. Alguien puede parecer muy fuerte y seguro, pero estar actuando desde el miedo, ¿no? Sí. O alguien puede mostrarse indiferente, pero estar profundamente herido al mismo tiempo. Sí. Por eso la pregunta importante no es solo cómo reaccioné ante esto, sino qué es lo que estaba sintiendo realmente Claro. en este momento. Porque si no identificamos cuál es la emoción base, vamos a repetir otra vez el patrón. El patrón. Sí, sí. Y podemos aprender frases nuevas, técnicas nuevas, pero si el miedo sigue intacto, la conducta va a volver. Claro. Yo siento que socialmente el enojo está más permitido que el miedo.
Sí. en cierto modo. Ujú. Y creo que va a ser como, no sé, más fácil decir, estoy enojado que esto me dolió. Sí. Concuerdo con eso y aparte también influye en cómo nos comunicamos, ¿no? Sí, Porque si no tengo permiso para reconocer mi propia vulnerabilidad, probablemente la voy a transformar en otra en cosa. otra cosa. Claro. Bueno, esta salida alternativa de la que hablábamos, de la emoción, ¿no? Ujú. Cuando no estás expresando directamente lo que buscas como esta salida alternativa, pero en sí, digamos, es como resolver una forma de resolver el conflicto que se te presenta en la realidad. Y ni hablando de conflicto, de la situación en general que se te presenta en la realidad, ¿no? Sí. Bueno, eso también es Sí. importante aclarar que por ahí nosotros estamos hablando de conflictos todo el tiempo, porque Sí, sí. los conflictos es como más fácil identificar estas Sí, salidas, ejemplificarlo, ¿no? ejemplificar, pero es algo que pasa todo el tiempo, Sí, sí, sí. en todas las conversaciones que tenemos, y que muchas veces se generan peleas incluso por cosas que no tienen sentido, pero por la forma en la que lo dijimos Sí. o los gestos que Sí, hicimos. sí, sí, sí. Bueno, entonces aprender a comunicar mejor no es solo aprender herramientas, ¿sí? Es aprender a reconocer que lo que sentimos, aprender a reconocer justamente lo que sentimos y hacernos responsables de cómo nosotros lo expresamos. Ujú. Y también quiero agregar otra cosa, porque estamos hablando mucho de nosotros y de cómo nosotros comunicamos las cosas, Sí. pero como habíamos dicho en el primer bloque, también está el factor de la otra persona La otra. y de cómo interpreta a la otra persona. Sí, el interlocutor es sumamente Es importante. clave. Es clave. Justamente. Bueno, Pero bueno, entonces, cuando nosotros somos interlocutores de alguna frase o de alguna interacción que nos deja pensando, Sí. también está bueno ver como qué podemos ver en la otra persona qué le está pasando en ese momento. Como ponernos en su lugar y entender mejor, capaz, si vemos una emoción que es muy evidente, Claro. si sabemos de alguna situación por la que está pasando, ponernos como en su lugar para tratar de entender mejor Claro, lo que nos está claro, queriendo claro. comunicar, que a veces la agresividad va a salir porque estoy pasando por un momento súper feo y no tengo las capacidades Claro. en este momento de ser asertiva. Es como me sale. sí, sí, sí. Y si yo sé que la otra persona está pasando por un momento feo y que probablemente por eso me está hablando así, no es algo normal en la otra persona, también como poner de mi parte para ayudarla a comunicarse Sí, sí, mejor. sí. Sí, sí. Sí, claro, si uno tiene esas herramientas, también puede transmitírselas a las otras personas para que puedan comunicarse también. O sea, a uno le viene bien. Ujú. Sí. Practica también la asertividad Ujú. Y abre lugar al diálogo. y abre el lugar al diálogo, claro. Sí. Sí, primer paso. Primer Ujú. paso importante y no tan fácil de dar. Sí, totalmente. Bueno, nos vamos a la pausa. Seguimos invitándolos a que nos escriban, a que Respondan la consigna, Respondan la consigna. en Instagram, Sí. la académica 985. ¿querés leer la consigna para recordarle a la gente? Sí, Por ahí si no pueden responderla en la historia de Instagram, también nos pueden escribir en un mensajito. sí, sí, sí. La consigna dice así: cuando algo te enoja, ¿qué haces primero? Las opciones son: me lo guardo, exploto en el momento, cambio el humor y tiro indirectas, o busco un momento tranquilo y lo hablo. Ujú. Para los que estuvieron escuchando, ahora que repasamos la consigna, hacen esto de estar hilando los conocimientos, ¿no? Sí. Y bueno, comparando, digamos, Sí. entre las alternativas que dimos. Pero respondan sinceramente la consigna, no se vale mentir ahora que están entendiendo Claro. mejor los conceptos tampoco, ¿eh? No hay estilos de comunicación correctos. Sí. No es el fin juzgar. Ujú. Bien. Entonces nos vamos a la pausa y ya volvemos con Sí. más entre sesiones. Vamos a ver si ahora conozco la canción. ¿Querés crecer en el mundo de los negocios? La Universidad Gastón Dachari te ofrece carreras con futuro. Corretaje y negocios inmobiliarios, contador público, licenciatura en administración, marketing y comercio internacional. Estudia en la UGD y convertí tus ideas en proyectos reales. Más info en ugd.edu.ar. Bueno, estamos de vuelta.
con el último bloque. ¿Conocías esta canción, Juan? No. Estábamos No. escuchando a Olivia Dean, que es últimamente una de mis artistas favoritas, con la canción Dive. Te la recomiendo. La voy a buscar. Tarea Bueno, para la casa. Sí. Pero bien, antes de empezar el bloque, igual quiero recordar que es el cumpleaños. Fue el cumpleaños de nuestro amigo y operador Piero. Así que de parte de todo el equipo de Entre Sesiones, de Abby también, obviamente, queremos decirte muy feliz cumple, que sea un año hermoso, lleno de experiencias lindas, de amor, de éxitos. Y gracias por estar siempre Sí. con nosotros. Una gran persona. Sí. Sí, sí. Personaje también. No. Un crack en todos los sentidos. Y bueno, Sí. siempre acompañando ahí con la producción. Pero bueno, Sí. esperamos que haya pasado muy lindo cumpleaños. Y que sigas disfrutando ahora. Bien. Y ahora sí volvemos a lo que sería el último bloque de nuestro tema de hoy, ¿no? Sí. En el último bloque, en los bloques anteriores estuvimos viendo de dónde aprendemos a Sí. comunicarnos. ¿De dónde? De los primeros vínculos, ¿no? Ajá. Y de qué emociones van a sostener cada uno de los estilos de comunicación Sí. que también estuvimos viendo. Pero ahora viene la pregunta importante. Todas son preguntas importantes, ¿no? Todas son preguntas Pero, importantes. ¿esto se puede cambiar? Gran pregunta. Porque si todo... Clave. Claro. Porque si todo se aprendió, también se puede desaprender, ¿no? Ujú, Y de eso todos tenemos muchas experiencias, supongo. ujú. Pero eso ya es una buena noticia, ¿no? Entender que se puede desaprender. Claro. El estilo de comunicación, como dije antes, no es un rasgo fijo de personalidad, sino que es como un patrón y como vimos siempre en los programas anteriores, todos los patrones se pueden modificar. Sí, sí, tal cual. Ahora bien, no se trata de pasar de un extremo al otro en un día para el otro, ¿no? Ujú. No es que alguien que fue pasivo toda la vida, en este sentido, mañana se despierta y dice lo que tiene que decir, o sea, tipo lo que siente sin temblar. Entonces, la siguiente pregunta de esto sería, ¿por dónde empezamos? Tenemos unos tips o unos pasos que tenemos que seguir si queremos hacer como algún tipo de cambio en nuestra forma de comunicarnos. Claro. El primero, como venimos diciendo desde el comienzo del programa, es justamente identificar cuál es nuestro estilo predominante. No en teoría, sino en la práctica. ¿Qué hago cuando algo me molesta? ¿Me callo, exploto, ironizo, lo comunico bien? Sí, y algo importante, no somos un único estilo todo el tiempo, ya lo habíamos marcado, pero bueno, a dejarlo sobre la mesa, no somos un mismo estilo, un tipo de estilo todo el tiempo. Podemos ser asertivos en el trabajo y pasivos en la familia, ¿no? Ujú. O agresivos en la pareja y súper tranquilos con los amigos. Sí. Son distintos tipos que van cambiando según el contexto. Sí. Y esto es lo que decíamos antes también, por ejemplo, en la familia, si siempre la familia tuvo una forma de comunicarse donde dejaba en un lugar de pasividad al más chico, capaz Sí, después sí. eso se va a seguir repitiendo y después en otros Sí, espacios sí. puedo aprender a hacerlo de otra forma. Claro, bueno, cuando aprendemos a partir de la observación, ¿no? Ujú. Y si nos ofrecen nuevas opciones, Ujú. es probable que tengamos por lo menos la posibilidad de decidir tomar alguna de ellas. Sí. También hay algo que ayuda mucho a construir una comunicación más consciente, que es recordar nuestros derechos asertivos. ¿Qué sería eso? Por ejemplo, tengo derecho a decir lo que siento sin culpa, Ujú. o a sentir Sí. sin culpa. Sí. Tengo derecho a cambiar de opinión, tengo derecho a expresar lo que siento aunque el otro no esté de acuerdo. Ujú. Que eso es por ahí lo que uno, bueno, donde puede aparecer el miedo, ¿no? Yo digo lo que pienso, hasta ahí todo bien, pero ¿qué va a pensar el otro sobre eso que yo digo? Sí. ¿Va a estar de acuerdo o no? O esto de decir lo que pienso sin sentir culpa, pero ahí puedo perder algo Sí. si lo digo, Sí, sí, ¿no? También está eso. sí. Pierdo el vínculo. Pierdo el vínculo también. Y aparece
aparentemente esto es algo como simple de hacer, Claro. pero muchas veces internamente no nos damos este permiso. No. Y si no tenemos este permiso interno, es muy difícil sostener una comunicación o tratar de armar una comunicación diferente. Sí, sí, tal porque cual. ni siquiera nosotros mismos estamos siendo totalmente sinceros con lo que nos Sí. pasa. Sí, justamente por eso es que nosotros siempre hablamos de que podemos dar una técnica concreta acá, digamos, que es simple de hacer, una fórmula, ¿no? Una serie de pasos, un algoritmo, lo que sea. Ujú. Yo siento cuando me gustaría, Sí. Esa es una técnica sí, que pueden probarla como en situaciones específicas, ¿no? Un ejemplo sería, yo me sentí incómoda cuando hiciste este comentario delante de todos y me gustaría que la próxima lo hablemos en privado. Es como algo que podemos practicarlo si podemos identificar que nos Sí. cuesta mucho la comunicación y vemos situaciones pasadas que reaccionamos de una forma capaz pasiva, capaz agresiva, sí, capaz pasivo-agresiva, o situaciones donde simplemente nos movilizó algo, nos hizo que salga alguna emoción que nos hizo sentir mal, de alguna forma. claro. Pero bueno, acá hay que notar algo importante, no hay acusación, ¿no? Ujú. ¿Sí? No es vos sos un irrespetuoso, ¿sí? Se habla de la experiencia propia y eso baja muchísimo la defensividad, ¿no? del otro. Sí. No garantiza que el otro reaccione de una manera perfecta, o como nosotros esperamos por lo menos, pero aumenta las probabilidades del diálogo. Sí. Sí, eso me parece como muy importante remarcar esto de que no tiene que ser algo respetuoso el decirle al otro qué es lo que me pasa cuando actúa de determinada forma, porque capaz eso también es difícil de regular Sí, cuando esté tratando de convertir una comunicación asertiva. claro. Y acá viene algo bastante realista, que es qué pasa cuando el otro responde con agresividad, que era un poco lo que estábamos diciendo del receptor, ¿no? Porque Sí. la comunicación no va a depender solo de lo que yo digo, sino Sí. de lo que el otro interprete y de lo que el otro El responda. contexto, el interlocutor que interpreta, su bagaje, su historia, Ujú. un montón de cosas que se ponen en juego en un par de segundos. Sí. Ahí es donde es importante sostener el límite sin que se dé la escalada, ¿no? Por ejemplo, entiendo que estés enojado, pero no voy a seguir hablando si me gritas. Eso es firmeza sin agresión. Sí. Y a veces también hasta retirarse de una conversación hasta que ambos estén más regulados, eso también puede ser Sí, sí, sí. muy sano, Sí, ¿no? sí. Igual depende mucho porque puede ser que la otra persona también lo interprete como algo agresivo que te Claro. retires. Claro. Pero mientras sepas que vas a retomarlo en un momento Claro, donde estén más claro, tranquilos, claro. O sea, también es importante para la asertividad detectar el momento en el Ujú. que se tiene que dar, o sea, el timing, ¿no? ujú, El timing para la asertividad es uno también de los factores más importantes porque va a dar lugar a también que se juegue la posibilidad de que la otra persona, el interlocutor, la otra persona esté dispuesta a escuchar también lo que uno tiene que decir, ¿no? sí. Porque yo puedo expresar lo que pienso todo de la mejor manera posible, me hice todos los cursos para hablar de manera asertiva, pero bueno, si la otra persona no está dispuesta a escuchar, Sí. Por ahí la otra persona está súper enojada y yo me quiero se como le mirar. terminó el mate hoy a la mañana. Cero autorreferencial el ejemplo. Pero claro, es esto súper importante como tener un Sí. contexto que sea propicio para Sí, que sí. se dé esta comunicación asertiva. Sí, Ver cómo está el ambiente, ver cómo está la persona emocionalmente sí, y también podemos ver en estas cosas verbales y no verbales si la persona está dispuesta a un intercambio. sí, si a está dispuesta a dialogar. la recepción, al intercambio, bueno, al diálogo y a una resolución distinta. Ujú. Entonces, comunicar mejor no es volverse alguien distinto, es animarse a revisar lo aprendido Ujú. y elegir conscientemente cómo queremos nosotros vincularnos, ¿no? No se trata de ganar discusiones, se trata de construir vínculos más honestos y más saludables. Ujú. Bueno, ¿te parece si vemos
¿Qué resultados dieron nuestra encuesta de hoy? Sí, me reparece. Ya estuvimos... Gracias por preguntármelo de manera asertiva. ¡Ay! Hice un ejemplo sin querer. Bueno, va bien mi comunicación. Va bien. Bueno, la pregunta entonces era... Cuando algo te enoja, ¿qué haces primero? Y el 60% de nuestro público votó me lo guardo. No esperaba que... ¿No? Tanto. Yo por lo menos, no sé, no esperaba. Capaz que estoy juzgando desde mi estilo de comunicación. Ujú. No me voy a poner igual. ¿Qué votarías vos? No me voy a poner. Está mi voto ahí igual también. Sí. Después tenemos 20 y 20% en exploto en el momento o busco un momento tranquilo y lo hablo. Bueno. Después nadie nos votó que cambia de humor y tira indirectas. No sé si están siendo totalmente sinceros nuestros oyentes. No, capaz de los que contestaron, ninguno utiliza ese estilo de comunicación en ningún momento determinado, ¿no? Sí. Tampoco Bueno. vamos a sacar conclusiones. Sí. Y el hecho de guardarme algo cuando me enoja tiene que ver un poco con esto de la pasividad, ¿no? Sí. De tratar de Sí, evitar sí, el sí. conflicto, de no incomodar a los otros, pero me incomodo a mí mismo en ese tratar de que todo esté bien alrededor. Claro. Sí. Bueno, y las personas que buscan el momento tranquilo y lo hablan bien, tienen bastante asertividad entonces en su comunicación, ¿no? Así que, bueno, esperamos que les haya servido algo de lo que dijimos hoy, Sí. que sí. hayan podido identificar estas preguntas, un montón de preguntas dejamos hoy, aparte de mucha actuación. Un montón de preguntas, sí, que lo van a encontrar en el video para repasarlas después. Sí. Eso, acuérdense que están todos nuestros programas subidos a YouTube en la Académica 985. Ahí pueden buscar todos los programas anteriores que estuvimos hablando de un montón de temas. Y pueden buscar este programa de vuelta. Casi siempre en el último bloque dejamos herramientas, dejamos tips Sí. sobre la temática que tratamos Sí. en el día, así que ahí pueden volver a verlo si no llegaron a notar Sí. en vivo. Sí, así que si quieren saltearse el programa, ir a las herramientas prácticas, están en el último bloque. Véanlo todo igual. Véanlo todo. Pero bueno, tienen como para que sepan la estructura que van teniendo los programas en la medida que lo vamos haciendo. Sí. Vamos a dejarlos con una pregunta final. Para que Una sigan última pregunta. pensando. Nunca son suficientes las No, preguntas. Nunca no, hay que no, dejar no. de preguntar ni de preguntarse. Siempre hay que tratar de Preguntar ser más cuando uno, introspectivos. claro, preguntar cuando uno no entiende algo y preguntarse cuando uno quiere conocerse. Ujú. Y la pregunta que tengo es, ¿qué pequeña cosa podrías empezar a cambiar esta semana en tu forma de comunicar? Para pensar. Sí, lo voy a pensar. Porque no ser tan irónico, capaz, en algunas cosas. Lo voy a pensar. Porque comunicar, bueno, no es solo hablar como dijimos hoy, sino que es ocupar un lugar en el vínculo. Sí, Y este lugar también se aprende a sostener. claro. Y como decía Frank, Lo traemos de nuevo. Lo traemos de nuevo a nuestro amigo Frank. Entre lo que el otro hace y lo que nosotros respondemos, hay un espacio. Y en ese espacio podemos decidir no repetir lo aprendido, sino transformarlo. Era bastante conductista también, Frank. Sí, tenía sus momentos, ¿no? Tenía sus momentos de Sí. iluminación. Bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos el jueves a la misma hora, de 4 a 6, por la 98.5 o la 90.1. Y los vamos a seguir acompañando con Juan, con Avi el jueves ya, y con Piero en este programa que es Entre Sesiones. Gracias por estar. Nos Muchas vemos. gracias. Nos vemos.